Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que han logrado conectarse con nosotros en esta tarde. De parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida. Gracias también al apoyo que nos da el Centro de Transferencia de Educación Continua de nuestra sede en San Carlos y en especial a nuestro compañero Daniel Pérez. De parte de todos los que trabajamos en la Editorial Tecnológica, un gran saludo y muy buenas tardes. Esta tarde tenemos con nosotros a uno de nuestros autores que nos ha acompañado en esta aventura de escribir libros y de contar la historia y la ciencia de una manera diferente. Contamos esta tarde con don Luco Gilie Quirós. Él nos ha acompañado en varias producciones, es una persona muy prolija, licenciado en Biología de la Universidad de Costa Rica, doctor en Entomología de la Universidad de California, profesor emérito del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, miembro de la Asamblea de Fundadores del Instituto Nacional de Biodiversidad del INBIO, miembro asociado del Centro Científico Tropical, miembro honorario del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, autor de 5 libros y más de 150 artículos en su especialidad, manejo agroecológico de plagas agrícolas y forestales, así como 4 libros que rescatan el legado de naturalistas y conservacionistas, Los viejos y los árboles, Carl Hoffmann, naturalista médico y héroe nacional, Trópico Agreste, la huella de los naturalistas alemanes en Costa Rica del siglo XIX, Don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales, y más recientemente Turrialba en la mirada de los viajeros. Estudioso de la campaña nacional con los filibusteros, ha publicado los libros Carl Hoffmann, cirujano mayor del ejército expedicionario, y de Cuando la patria ardió, además del libro que les mencionaba de Turrialba en la mirada de los viajeros. Esta tarde vamos a compartir, y don Luco nos va a compartir una charla muy interesante que se llama De Anders Ørsted a Clodomiro Picado, el azaroso origen de nuestras ciencias biológicas. Antes de darle el pase a don Luco, recordar que este webinar está siendo grabado. Al final del mismo vamos a abrir una parte para preguntas y respuestas y también vamos a estar rifando 2 libros en formato electrónico de don Luco, 2 de Trópico Agreste y 1 de Turrialba en la mirada de los viajeros. Así que sin más, le damos la bienvenida a don Luco. Don Luco, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta charla, en este webinar. Hay gente conectada, me decía Daniel, de Colombia, de México, de Estados Unidos y gran parte acá en Costa Rica. Así que, Luco, bienvenido, buenas tardes y el auditorio es suyo. Muy amable. Muy amable, Marvin, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los que están escuchando esta presentación y un agradecimiento específico, particular para la Editorial Tecnológica, con la que he tenido una relación muy cercana como autor y como colaborador. La verdad es que toda esta tecnología para mí es bastante nueva. Gracias al apoyo de ellos es que he podido contactarme con ustedes ahora y espero que no tengamos ningún tipo de problema, ninguna interrupción. Ojalá que todo transcurra de la mejor manera. Creo que va a ser una oportunidad bonita para en una hora compactar 100 años. 100 años que separan la llegada del danés Anders Ørsted a Costa Rica en 1846 y la fecha en que murió nuestro primer biólogo experimental, dijéramos, don Clodomiro Picado Twight. En esta presentación, lo que voy a hacer es un recorrido por la génesis de las ciencias biológicas en Costa Rica. Pero miren que he colocado deliberadamente la palabra azaroso, lo he calificado como azaroso, porque ya van a ver a lo largo de la presentación más bien que todo este proceso de un siglo y más ha estado muy afectado por circunstancias de carácter aleatorio en muchos casos, que por feliz coincidencia nos han llevado hasta donde estamos hoy. Y para empezar, habría que decir esto. Costa Rica tiene una imagen muy buena en el mundo, en el campo internacional, se le percibe como un país verde, por varias razones. En general, buenos inventarios de nuestra flora y nuestra fauna, una clasificación de nuestros ecosistemas,
y de nuestras zonas de vida desde muy temprano, también en nuestra historia. Pero más importante que eso es que hemos llegado como país a consolidar, establecer y consolidar un sistema de áreas protegidas que en muchos sentidos es ejemplar en el mundo. Nos reconocen hoy por eso a nuestro país, pero lo que quiero remarcar especialmente es que hay que irse a buscar las raíces de eso. Y las raíces de eso están en el siglo XIX, especialmente en la primera mitad. Y eso fue lo que yo hice con esta investigación que resultó en el libro Trópico Agreste, que está mostrado acá. Es un libro muy voluminoso, son 860 páginas, en que, como ven ustedes, hago un recorrido. El subtítulo es La huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX. Ya van a ver por qué. Porque el mayor peso, realmente, el peso fundacional, dijéramos, de las ciencias naturales o biológicas, dependió de alemanes. Y luego un pequeño libro que publiqué sobre don Juan Rafael Mora. Ya van a ver con más detalle los que no son costarricenses, quién fue don Juan Rafael Mora y de qué manera incidió en el desarrollo de nuestras ciencias naturales. Un librito más pequeño de la Universidad Técnica Nacional, pero que también la editorial tecnológica está proyectando publicarlo en versión electrónica. Tenemos que volver, retrotraernos en el tiempo para irnos a lo que fue la respuesta del Imperio Español después del descubrimiento. Miren ustedes, Gonzalo Fernández de Oviedo residió en el continente, especialmente en República Dominicana, el Caribe, un poco en los países nuestros, por un periodo muy, muy largo, y escribió la historia general y natural de las Indias, como se llamaba estas regiones, ¿verdad? Pero realmente Fernández de Oviedo estuvo muy poquito en Costa Rica. Como se anota acá, en Punta Burica y Nicoya, muy de pasadita, en 1519. Recuerden que el descubrimiento de América fue en 1492. Realmente fue relativamente pronto. Y ya en Fernández de Oviedo uno encuentra descripciones de nuestra flora y fauna. Eso sí, una denominación que se parecía por la analogía a la que se usaba en España. Y es así como, por ejemplo, a la papaya le llama higo del mastuerzo, al aguacate le llama peral. Este es muy simpático. A los opilotes les llama gallinas olorosas, por razones bastante evidentes. A la danta, peoría. Y nos heredó dos errores. Todavía mucha gente sigue hablando de tigre y león en nuestro continente cuando lo que tenemos son jaguar y puma, ¿verdad? Y otro ejemplo es el del mono congo, célebre mono aullador, que le llamaba gato monillo. Las expediciones imperiales, eso es muy, muy, muy importante y muy interesante, no son inmediatas. Tienen que transcurrir 80 años después del descubrimiento para que se expresen esas expediciones. Y la gran primera exploración fue la de Nueva España, que era como se llamaba México en aquel entonces. Miren ustedes, 1572 a 1577, y la realizan Francisco Fernández de Toledo y su hijo. Algo a destacar. Noten esto a lo largo de mi presentación. Médico. Van a ver ustedes que casi todos los naturalistas que llegaron eran médicos de formación. En esa época no había carreras en botánica ni carreras en ornitología, entonces eran aficionados a la botánica o a la ornitología, pero casi todos eran médicos o farmacéuticos. Efectivamente se establecen en México, cubrieron un poquito de América Central. Y lo más importante, lograron escribir 38 volúmenes, a los cuales voy a aludir posteriormente, profusamente ilustrados. Y no es sino 2 siglos después que hay nuevas expediciones. Una al Virreinato del Perú, que abarcó Perú y Chile, duró 11 años. Eran expediciones muy, muy prolongadas. Y la expedición al Nuevo Reino de Granada, que era Colombia. 33 años. Realmente muy, muy prolongada, ¿verdad? Pero hay una nueva que viene, otra efectuada a México y que dura 16 años. Esta nos acerca mucho más a la realidad nuestra, porque según don Jorge León, ya fallecido, extraordinario ser humano, extraordinario botánico, Mociño recorrió Mociño era mexicano, él se formó con los españoles, con Cesey, con Cervantes, y recorrió
una parte de Costa Rica. Y de ahí surge la flora mexicana y de Nueva España. Además, esa expedición traía 4 excelentes dibujantes. Ya vamos a ver un poquito más sobre estas ilustraciones. Pero algo muy interesante de todo esto es que no fueron necesariamente iniciativa de la corona española, sino fue por insistencia de los científicos. Los científicos insistían en la parte botánica o zoológica, mientras que pues, había un fin utilitario en todo esto y la corona pudo ser persuadida de la importancia de esto. Entonces, es importante eso. Vean que, porque esto lo voy a llevar hasta el final de mi conferencia, la alianza entre el poder político y los científicos. Como ya dije, médicos o farmacéuticos. ¿Qué se hacía con toda esa información? Mucha, como colecciones científicas de plantas y de animales en museos. Otra, como colecciones in vivo en jardines botánicos. Los jardines y museos botánicos aparecen muy temprano en la historia de la humanidad. En el caso de Europa, miren ustedes, desde Pisa en 1543, pero en España ya en 1567 en Valencia, en Madrid en 1755. Ahora, por lógica, lo que se buscaba era especialmente plantas de algún valor económico o útiles, como está aquí anotado, especies, alimentos, frutas, etcétera, como lo pueden ver aquí. Entonces no era un fin científico puro, digamos, en sentido estricto, era más bien el interés en plantas utilizables, aprovechables desde el punto de vista de la sociedad. Sin embargo, también había en Europa ya coleccionistas privados, gente muy adinerada, interesada en ciertos grupos de organismos. Y cuando uno revisa la historia se da cuenta que estos eran los grupos más apetecidos. Orquídeas por toda su belleza y su colorido en el mundo de las plantas, y en el mundo animal, especialmente mariposas, ni siquiera insectos, sino mariposas en particular, algunos moluscos muy vistosos sobre todo, y en los vertebrados, las aves. Esos eran los grupos más gustados por los coleccionistas. Ya a inicios más bien a mediados del siglo XVIII, Linneo plantea la necesidad de clasificar, porque llegaban grandes cantidades de organismos y era una masa amorfa de formas biológicas. Entonces había alguna necesidad de clasificarlos de alguna manera. Y es como se establece el sistema binomial, ¿verdad? O binominal, para asignarle un nombre científico a cada entidad biológica. Y junto con eso, la organización jerárquica, ¿verdad? De especie, género, familia, orden, clase, filo. Entonces, y las subdivisiones respectivas. Entonces, con Linneo se da todo esto. Pero muy interesante este acerto de Linneo cuando dice, si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que conoces de ellas. Es decir, a cada entidad biológica había que asignarle un nombre para poder después referirse con ese nombre y con solo mencionar ese nombre se estaban diciendo muchísimas cosas. Pero, lógicamente, eran tiempos en que no existía la biología molecular como hoy y había que basarse en la forma, en el aspecto externo de los organismos. Y es por eso, y ahí es de gran relevancia y de gran importancia, el hecho de enviar pintores, dibujantes en estas expediciones. Estas, por ejemplo, provienen, ya me voy a referir a la fuente, me las facilitaron del Hunt Institute en Pittsburgh, ya van a ver la historia en un momento. Esto fue lo triste. Antes les hablé de los Hernández, el padre y el hijo. De esos 38 volúmenes, en un momento se incendió la biblioteca del Escorial en 1671 y ahí se perdió todo. O sea, una catástrofe para el mundo biológico, para el nuevo mundo. Digo yo, siempre he pensado, equivalente posiblemente al incendio de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo, ¿verdad? Otrora. Pero miren que con la obra de Cecé y Mocinho, hubo muchas peripecias, hubo muchas dificultades, pero al final de cuentas se logró publicar 82 años después.
pero sin las ilustraciones, que eran 2000 láminas. Y lamentablemente las imágenes se extravían, se perdieron. Y no fue sino hasta hace relativamente pocos años que aparecieron esas láminas en manos de esta familia catalana de apellido Turner, que la vendió en 1981 al Instituto Hunt, al que me acabo de referir. Nada más como una acotación, esta gente es muy colaboradora. Yo para mis publicaciones siempre he recurrido a ellos y me han facilitado imágenes. Así que si alguien tiene interés, podría recurrir o con mucho gusto yo puedo servir de intermediario. Pero vean el valor pictórico de esas imágenes. Bien, salimos del mundo del Imperio Español y realmente América era muy apetecida. Era muy apetecida por los imperios. El español, el inglés, por los franceses, por los portugueses, en fin. Y es así como en determinado momento se organiza una expedición de Inglaterra a cargo de este señor que tenía grado nobiliario, se le asignó a Belcher, que realmente el propósito fundamental del recorrido de Belcher, que miren ustedes, fue de 6 años, fue bastante prolongado, era hacer un mapeo de todas las costas y de las riquezas, no solamente de América Central, de toda América y otras partes del mundo también. Pero siempre incorporaron naturalistas. Naturalistas que no eran muchos, pero recolectaron un material que después, ya en tierra, se le enviaron a diferentes especialistas, como los están aquí anotados, para que ellos los identificaran. Quiero destacar un nombre aquí. Es el de John Gould, de aves. Ténganlo en su mente porque voy a volver a Gould 2 veces más por la relación que tuvo con Darwin y con Costa Rica. Bien. Poco después de la expedición de Belcher es que aparecen los primeros naturalistas, los primeros viajeros que pasan por Costa Rica. Von Friedrichsthal era un austriaco que realmente era aficionado, pero era más bien diplomático y había sido asignado a la delegación de Austria en México. Algo irónico es que él fue el primero que tomó fotografías. Él había comprado un daguerrotipo. El daguerrotipo salió al mercado en 1839. Entonces, son las primeras fotografías que se podían tomar de exteriores y él toma muchas fotografías, especialmente de las ruinas mayas. Pero irónicamente no hay fotos de él. Sucede mucho que a los fotógrafos le toman fotos a otros, pero no se toman fotos de sí mismos, ¿verdad? Y von Friedrichsthal tuvo un paso muy tangencial por Costa Rica y especialmente por Nicaragua. Él tenía interés en lo del canal de Nicaragua, ya voy a aludir a eso. Luego aparece Ørsted, a quien le voy a dedicar más tiempo y por eso lo dejo ahí de un ladito, y von Warszewiczka, que era polaco. Se había establecido una colonia en el Atlántico de Guatemala, en Santo Tomás, una colonia belga, con la que después hizo una alianza con unos alemanes, a los cuales voy a aludir después. Ellos fueron los 3 primeros que pasaron por acá. Pero vean que la forma en que ellos llegaron y el origen, la razón, eran muy diferentes. Pero concentrémonos en Ørsted. Ørsted era un tipo de muy buena posición social y económica. De hecho, su tío, que se llamaba igual, llegó a ser primer ministro en Dinamarca. Y el tío Hans Christian, que está aquí, fue en el campo del electromagnetismo, hizo tales aportes que desde siempre ha existido el Werstedio dedicado a él. Lo interesante de Ørsted es que era marino, biólogo marino de formación, hizo la tesis sobre organismos marinos, pero él tenía mucho problema. Parece que los compañeros le achacaban o le reclamaban que él tenía mucho vínculo con el poder económico y político. Entonces, en un determinado momento, él quiso salir de Dinamarca, consiguió una beca y se vino para América. Lo interesante es que él llega a las Islas Vírgenes, que eran territorio danés, explora Jamaica. De nuevo, él venía como biólogo marino, pero queda embelesado por la flora del trópico y se convierte en botánico. Los biógrafos de Ørsted dicen que Ørsted salió biólogo marino de Dinamarca y regresó como botánico. Fue una mutación, una transmutación muy grande. Pero a nosotros, como Costa Rica, nos dio aportes importantísimos. Es algo muy interesante. Él realmente tenía interés en ir a Nicaragua.
Sin embargo, permaneció muy poco en Bluefields, en la costa del Caribe. Yo estuve indagando un poquito de por qué no se quedó en Nicaragua, si era tan atractivo explorar Nicaragua, un territorio tan bello y tan rico como el de este país, hermano. Sin embargo, cuando uno ve la situación política, ese año en que Western llegó, creo que hubo 4 o 5 presidentes, o sea, la inestabilidad política era muy, muy grande, y él prefirió venirse para Costa Rica. Y un buen día, de septiembre de 1846, entra por Punta Arenas, por el Pacífico, llega al Valle Central sin conocer absolutamente a nadie. Hablaba francés, por fortuna, y así podía comunicarse con algunos de los franceses que ya vivían en la capital. Pero lo más interesante es que sus grandes amigos son don Francisco María Oriamuno, a quien voy a aludir posteriormente, que es el abuelo de don Ricardo Jiménez Oriamuno, que fue presidente de la República 3 veces, ¿verdad? Y don Francisco Gutiérrez Peñamonje, a quien voy a volver posteriormente. Estas 2 personas son clave, creo yo, en el desenvolvimiento de nuestras ciencias naturales por su relación con esto. Pero sí, como digo aquí en el subtítulo, él estaba solito, no había con quién conversar, aislado e incomunicado. ¿Qué sucedía en nuestra sociedad en esos momentos? Teníamos una universidad, la de Santo Tomás, fundada en 1844, pero ni siquiera tenía edificio. Era confesional, regentada por religiosos. Entonces las carreras eran teología, derecho, letras, filosofía. Años después se crea la carrera de agrimensura o topografía, pero no había medicina, farmacia, ni ninguna carrera afín a estos campos médicos. Esta es una imagen de San José, de más o menos 1858, la hizo Ramón Páez, un venezolano que pasó por aquí con el irlandés Thomas Francis Meagher, que fue uno de los grandes cronistas que tuvimos de nuestro país. Pero vean ustedes el aporte de Western. Fue extraordinario. En año y medio que estuvo acá, logró recolectar lo que está aquí anotado, entre 600 y 700 especies de plantas y también de gusanos marinos. Los primeros datos meteorológicos de Costa Rica provienen de los instrumentos de Western. Escala los volcanes Poás, Barba y Irazú, los más cercanos al Valle Central. Describe algunos tipos de vegetación, algunas zonas que hoy podríamos pensar, calificarlas como zonas de vida. Y muy importante, elabora los primeros mapas, el primer mapa del Valle Central, como lo podemos ver acá, y el perfil de nuestras cordilleras, que incluso con algunas altitudes, ¿verdad? Hechas con altímetros, los altímetros de la época. Un trabajo realmente portentoso. Pero, y aquí voy a la relación entre los políticos y los científicos. En una ocasión, Western iba para Guanacaste a recolectar los organismos que le interesaban, y su amigo, Francisco María Oriamuno, le dice que si le puede hacer un favor, que si puede evaluar la posibilidad de hacer un canal que una el lago de Nicaragua, Costa Rica antes tenía derecho a la margen del lago de Nicaragua, si podía hacer un canal desde el lago de Nicaragua hasta Bahía Bolaños o Bahía de Salinas. Imagínense el favorcito que quería. Y Western le dice, yo soy botánico, yo no sé absolutamente nada. Y entonces le dice, pero bueno, es que no hay científicos que lo puedan hacer. Entonces, aún así lo hace. Y esta imagen proviene de una publicación que hizo posteriormente Western sobre la posibilidad de ese canal que después él dice que no es viable por un problema de esclusas y otras cosas más. Pero para mí, lo más importante en toda esta historia es que se reconoce de parte de Oriamuno que los científicos pueden hacer algo más trascendental que tan solo recolectar plantas y animales, como posiblemente los percibían a ellos en ese momento. Entonces, para mí, que he estudiado esos periodos de desarrollo de nuestra ciencia, en ese momento se le da carta de ciudadanía a nuestra ciencia, o a la ciencia y a las ciencias naturales, ¿verdad? En nuestro país. Pero Western tiene una necesidad, una sed de publicar y de divulgar. De hecho, él visita, ahorita voy a hablar de Humboldt, lo visita en Berlín, comparte con él información sobre nuestros volcanes. Y ese viaje que él hizo a Guanacaste, eso no se ha dicho, lo pude demostrar después cuando hice ya todo el inventario de publicaciones, ¿verdad? Que se hicieron en el siglo XIX. Esa es nuestra primera publicación, la primera publicación científica sobre Costa Rica, que se llama Un viaje a Guanacaste en Costa Rica. Y permaneció en danés
Y no fue sino en el 2011 que gracias a Kenneth Madrid, que justamente ahorita vive en Dinamarca, la tradujo para don Jorge León. Pero permanecía prácticamente ignorada esa gran publicación que don Jorge León la reprodujo en el libro que él escribió sobre Oersted. Él se llevó el material, lógicamente, para Europa, publicó, gracias a la colaboración de muchos botánicos, 43 artículos en 20 años, un número bastante alto. Y muy interesante, él quería publicar unos 4 o 5 libros cortos. Este que está aquí es corto, pero es de formato grande. Fue el único que lamentablemente murió de disentería, relativamente joven, ¿verdad? Pero algo muy meritorio es que este escudo, el escudo de Costa Rica, es este que está en la carátula o en la parte frontal de ese libro. Y se llama la América Central. Se refiere a Costa Rica y a Nicaragua. Pero él, por gratitud, incluye el sello de Costa Rica. A él no se le ganó un centavo. Costa Rica no puso un centavo para esa publicación. Eso demuestra el afecto que él siempre tuvo por nuestro país. Bien, noten que Oersted viene año y medio. Poco después de que él se va, un año y piquito después, llega al poder don Juan Rafael Mora, a quien aludí al principio. Y él, don Juanito, como siempre le hemos dicho en Costa Rica, gobierna por casi un decenio, hasta que le da un golpe de Estado. Pero él se propone, desde que él llega al poder en diciembre del 49. Y lo que más le preocupa es el empirismo en la medicina. Y comienza a luchar contra el empirismo. Y es por eso que decide crear una facultad de medicina en la Universidad de Santo Tomás. Miren, en septiembre, o sea, menos de un año después de haber llegado al poder, ya se fundaba una facultad de medicina. Lamentablemente fue de muy corta vida por diferentes razones. Años después, crearía el protomedicato de Costa Rica, que es el embrión del Colegio de Médicos y Cirujanos, justamente para combatir el empirismo. Pero ¿qué otros méritos le caben a don Juanito? Aquí hay que hacer una digresión para decir lo siguiente. Hoy en todos los países es común que haya gabinetes inmensos, no sé, 15, 20, 30 ministros. El gabinete de don Juan Rafael Mora era de 4 gatos, era de 4, exactamente. El vicepresidente era parte del gabinete y lo que tenía de ministros era Relaciones Exteriores y Gobernación, don Joaquín Bernardo Calvo, Hacienda y Guerra, don Manuel José Carazo Bonilla, y nada más, eran 2 ministros que se encargaban de todo lo demás. Y sí tenía un secretario personal, Adolphe Marie, que lamentablemente murió de cólera en la guerra contra los filibusteros, voy a mencionar eso posteriormente, y Emilio Segura, que era un español que había llegado a Costa Rica como actor de teatro y que después se convirtió en el secretario personal de don Juanito. Lamentablemente también don Francisco María Oreamuno murió de cólera, con la epidemia de cólera, y fue sustituido por don Rafael Escalante Nava, tío bisabuelo de don Alberto Cañas Escalante, gran intelectual muy reconocido que tuvimos en nuestro país. Pero lo interesante es eso, que eran nada más 4, 5 personas, pero don Juanito, yo eso lo he analizado y me parece que tuvo la sapiencia de escuchar, siempre escuchar, meditar mucho y sobre todo actuar. Fue un verdadero estadista en muchos sentidos. No es el lugar ni el momento para analizarlo, porque habrá otras oportunidades, pero realmente eso tiene de mérito don Juanito. Y algo de lo más importante de ese decenio morista fue la infraestructura urbana. Por fin, la Universidad de Santo Tomás tiene un edificio, el Hospital San Juan de Dios, el Palacio Nacional, la Fábrica Nacional de Licores. Y si uno ve los arquitectos, por ejemplo, del San Juan de Dios, del Palacio y de la Fábrica de Licores fueron alemanes, especialmente Franz Kurse, era un ingeniero muy, muy destacado. También se inició el Seminario Tridentino y la Capilla del Sagrario. Pero, ¿por qué menciono esto? Por lo que sigue. Don Juanito decide, siendo él un cafetalero y un comerciante, decide edificar, levantar un teatro para San José. Y antes de tener hospital, antes de tener palacio de gobierno, antes de tener fábrica de licores, que era tan importante, porque era una fuente de rentas importantísima para el Estado, tuvimos un teatro. Eso denota la importancia que para él tenía la cultura. Y no solo eso, sino que, de nuevo, él llega al poder, como decía, en diciembre del 49,
y ya a inicios de diciembre del 50 se inaugura. Cuando él decide crear el Teatro Mora, que así lo bautizó la gente por cariño, pero era un teatro estatal, él dice, San José va a tener un teatro en 9 meses. Y curiosamente, lo tuvimos en 8 meses y medio. Lo tuvimos 2 semanas antes de lo previsto. Algo extraordinario, cosas que hoy no se ven. Bueno, se podía ver cuando se traían chinos para que hicieran el Estadio Nacional y otras cosas, pero ahorita con la carretera 32 a Limón no nos han quedado muy bien, ¿verdad? Y algo interesantísimo, como una anécdota, un poco jocosa, para la inauguración, era una inauguración que tenía que hacerse con todo el boato que lo habilitaba. Y traen a un mago alemán, que está aquí en esta imagen, aquí pude encontrar la firma en el Archivo Nacional, Alexander Hamburger, que había sido el único mago que había actuado en la Casa Blanca durante el gobierno de James Polk. Es decir, trajeron al mago más connotado del mundo para inaugurar nuestro Teatro Nacional. Pero ¿por qué me detengo en estas que parecen minucias? Me detengo en ello para que se capte la altura de miras que tenía don Juanito y algunos otros personajes de la época. Porque en esos días en que se inaugura el teatro, don Juanito expresa lo siguiente: quiero una cañería para la capital y no tener el agua corriendo por acequias al aire libre. Quiero un museo nacional, quiero un jardín botánico. Un comerciante de café, de telas, un bazar que tenía en San José, pensando en ciencias. Y en ciencias. Y en esos días vivía aquí en Costa Rica Gabriel Lafón, marino, comerciante, y después sería nuestro cónsul en París. Y había un tipo, Luis Cherón, que trabajaba con Lafón, y Cherón escribe en la Gaceta una propuesta de proyecto de Museo Nacional, son 3 o 4 páginas. Él dice, yo no soy museólogo, yo de eso no sé mucho, pero de lo que he visto en el mundo, recomiendo que Costa Rica ahora tenga la oportunidad de progresar en las ciencias con la creación de un museo como el que quiere don Juanito. Vean qué interesante esto. En todo el continente americano, el primer país que tiene museo es Argentina en 1812. Fíjense que Estados Unidos no es sino en el 46 y en el 69, pero antes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, lamentablemente que se quemó hace un par de años en Río, ¿verdad? Perú, México. Y en Chile ya existía desde 1830, creado por Claudio Gay, un francés. Y yo supongo, eso no se ha estudiado y no hay datos, pero yo supongo que don Juanito, como era comerciante de café y viajaba mucho, sobre todo a Valparaíso, en algún momento, sobre todo en 1845, que tuvo una estadía de 3 meses, visitó un museo, en el Museo de Historia Natural de Chile, y se preguntó, ¿y por qué Costa Rica no puede tener uno? Y se propuso que tuviéramos un museo. Lamentablemente, no se pudo hacer ese museo. Nos afectó mucho la guerra contra los filibusteros, repito, a lo cual voy a aludir de manera tangencial. Bien, ¿qué pasaba en el mundo a mediados del siglo XIX? Europa vivía el estremecimiento de las revoluciones anti-oligárquicas. La gente luchando contra las monarquías, antimonárquicas, perdón, contra las monarquías absolutas. Y eso alcanza el clímax en 1848 con luchas callejeras en grandes ciudades como esta que se ve aquí en Berlín. Eso hace que haya gran represión, hambre en Alemania, y los alemanes comienzan a migrar. Hay una verdadera diáspora hacia América. Entonces, como parte de una especie de válvula de escape, se funda la Sociedad Berlinesa de Colonización para Centroamérica. Y participan varios empresarios, es una empresa privada en Alemania, pero también hay dinero estatal. Y el líder, por acá, es el barón Alexander von Bülow. No hay fotos de von Bülow, lo que pude rescatar fue su firma. Von Bülow primero estuvo en ese proyecto con los belgas en Guatemala y luego intentó un nuevo proyecto en Nicaragua. ¿Por qué? ¿Cuál era el interés de ellos? Bueno, es evidente. Teníamos el privilegio en la cintura de nuestro continente de tener el río San Juan, que ahí está hoy, ese río tan bello, anchuroso, que desemboca en el lago de Cocibolca o lago de Nicaragua. Entonces, un canal natural casi que de costa a costa, porque lo que queda es el istmo de Brito
o el istmo de Rivas, que se podía atravesar con diligencias, como efectivamente se hizo, con carreta, caballo, de muchas maneras. De hecho, aquí está, el mismo von Bülow hizo este plano del río San Juan y todos sus afluentes, porque la visión de estos alemanes, al igual que la de los ingleses y los franceses, era ver cómo se hacía una vía interoceánica para conectar los dos, el Pacífico y el Atlántico, ¿verdad? Lógicamente. Y es así como ya en el 51 se intenta una primera colonia alemana que muy cerca de Nicaragua, es en Guanacaste, en Miravalles. Aquí están los datos, se trajeron 37 alemanes, hubo reclamos de Nicaragua después, y el proyecto, aquí está el plano de ese proyecto, abortó, no llegó a más. Sin embargo, insistente, porque era muy insistente, von Bülow busca otra opción. Ahora ya no para lo del canal, sino hacer un puerto en el Caribe, que no lo teníamos en Costa Rica, para facilitar las exportaciones hacia Europa, las exportaciones de café, que ya desde los años 30, 1830, eran muy pujantes y nos permitía mantener una economía bastante solvente. Esto es muy importante porque va a determinar cosas relacionadas con la ciencia de manera indirecta. Entonces, en lo que se llamaba el Valle de Tuis, que es lo que hoy es Turrialba y toda la parte de donde está Tuis, el proyecto era traer 7.000 alemanes en un plazo de medio siglo para sembrar 32.000 hectáreas y llegar hasta la costa del Caribe. Dejemos eso ahí y ya muy pronto lo vamos a retomar. Volvemos entonces ahora a otra, ya una de las casualidades, una de las cosas azarosas a las que aludí en mi título, es que Ørsted no venía para Costa Rica, venía para Nicaragua y terminó año y medio explorando Costa Rica. Humboldt tenía, él era una persona acaudalada y además su madre le dejó una herencia cuantiosa y él siempre quiso viajar a los trópicos. Desde París, porque él se había instalado en París primero, quiso hacer un viaje a Argelia, que era colonia francesa. Era un viaje corto, era un viaje de 8 meses. Hubo unos problemas con el barco, no se pudo hacer la expedición y entonces se fue para España. Y en España consiguió un permiso para visitar América. O sea, la casualidad, si Humboldt lo hubiera cogido para Argelia, no hubiera hecho los aportes que hizo y que dejaron su nombre grabado en la ciencia hasta hoy. Entonces recorrió por un lustro América, ¿verdad? Especialmente Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y luego subió a Cuba y a México, junto con Bonpland, el francés, y hizo este tipo de estudios de todo tipo, ¿verdad? De estos, abordó diferentes disciplinas, hidrología, botánica, zoología, antropología. Él se regresa, se queda en París, de hecho publica su obra en francés, ¿verdad? Y publica su gran obra, que son 30 volúmenes de viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. En determinado momento, hay un muchacho, médico, que vivía en Breslau y se topa con uno de los dirigentes de la Sociedad Berlinesa de Colonización, con Franz Hugo Hesse. Y Hesse le dice, para los proyectos nuestros en Centroamérica sería importante tener un naturalista. Perdón, en la anterior, no lo anoté, pero cuando Humboldt se queda en Francia, el rey de Prusia decide repatriarlo y entonces lo nombra consejero real. Entonces, ¿para qué Bonfrancius pudiera venir a América como parte de esta iniciativa? Tenía que tener la aprobación de Humboldt. Y es así como Bonfrancius visita a Humboldt. Yo eso lo tengo en las cartas personales de Bonfrancius. Él lo visita en Berlín, conversan, y aparentemente Humboldt da una buena opinión de Bonfrancius. Sin embargo, después, por problemas políticos, la sociedad berlinesa no puede cristalizar el proyecto que tenía y Bonfrancius no puede venir a Costa Rica. Sin embargo, vendría una oportunidad posteriormente. Y aquí viene otra casualidad. Fernando Streber, que es el abuelo de don Óscar Barahona Streber, que fue un político muy destacado durante la reforma social de los años 40, 50. Streber era abogado y llegó a Nicaragua. Planeaba establecerse ahí, pero tuvo dificultades, más bien de tipo sentimental. Su esposa, Luisa Mertens, lo abandonó, hasta incluso con su niño. Streber tuvo que venirse con su hijo solo.
Y se vino porque en esos momentos se estaba perfilando la sociedad berlinesa de colonización y lo nombran de secretario. Y Streber había conocido a un médico llamado Karl Hoffmann en las barricadas cuando peleaban en Berlín. Entonces, en determinado momento lo invita a venir a Costa Rica, donde había una comunidad alemana incipiente, si se quiere, pero ya de cierta importancia. Y entonces Hoffmann, que había sido compañero de von Francius en Berlín, le dice que por qué no se viene. Comienzan a hacer gestiones y es así como la sociedad, la Academia Leopoldina Alemana, que es la equivalente a la Academia Alemana de Ciencias, los respalda. Aquí están los nombres de ellos en este boletín de la revista de ellos. Y es así como ellos parten en octubre de 1853 en este barquito, en el Bergantin Antoinette, junto con otro grupo de alemanes que venían para la colonia, casi todos eran unos 30 que venían para la colonia alemana en Angostura. Lo interesante de todo esto es que la misma Academia Leopoldina hace contactos en diferentes países europeos para que le hicieran encargos a Hoffmann y a von Francius de especímenes y otros materiales. Y de una vez hacen contactos con especialistas que potencialmente les iban a identificar la flora y la fauna. Y por eso vuelvo ahora al nombre de John Gould, porque en esta lista estaba John Gould, inglés. Y Gould fue el que le identificó las aves a Charles Darwin cuando recorrió las Islas Galápagos. Y realmente todo el concepto de la teoría de la especiación está basada en observaciones que el mismo Darwin inicialmente no había hecho y que fue Gould el que se las hizo ver desde el punto de vista taxonómico. Y un dato anecdótico, pero muy bonito, es que esta ave, que se llama el cuclillo, ya se me olvidó, ferruginos, bueno, en fin, es la primera ave costarricense descrita, y quien la describió fue Gould. Solo que esta era un ave que era de la isla del Coco, no era del territorio continental. Es pariente muy cercano esta ave, del bobo ardilla o el bobo hechizo, que es muy común. Yo aquí donde vivo hay cafetales todavía, casi todas las mañanas veo bobo hechizos, se parece mucho al cuclillo este. En fin, pero vean ustedes la calidad de contactos que tenían Hoffmann y von Francius para que les identificaran su flora y su fauna. Llegan a Costa Rica también con una carta de Niels von Esenbeck, que era presidente de la academia. Esta carta está en el Archivo Nacional, de ahí tomé la imagen, recomendándolo muy favorablemente. Pero todavía más favorable es esta carta, que le escribe nada menos que Humboldt y la manda al presidente de la República, don Juan Rafael Mora, recomendándoles muy favorablemente a von Francius y a Hoffmann, que le den toda su posible colaboración en la empresa científica que se proponían. Y entonces, efectivamente, se me fue. Ya, aquí estamos. Es así como en diciembre de 1853 llega a San Juan del Norte, territorio que compartían Costa Rica y Nicaragua en ese momento, ahí cerca de Isla Calero, donde tuvimos el conflicto hace poco con Nicaragua. Llegan Hoffmann, von Francius, y viene con ellos don Julián Carmiol, cuyo apellido original no era Carmiol, él lo españolizó, era Carnigogel. Don Julián no tenía una profesión como ellos dos, que eran médicos, pero sí tenía una formación como de colegio vocacional, un título de colegio vocacional, y era muy hábil con sus manos. Se dice que fue el que introdujo los bonsáis a Alemania, y ganó, de hecho, esa información sí la tenemos a mano, ganó algunos premios por sus especímenes, digamos. Bien. Entonces, Hoffmann se establece en San José para ejercer como médico. Aquí está un anuncio de su botica. Se le consideraba el mejor médico de entonces. Entonces ahí, en su consultorio, tenía su botica y además vendía vino. Siempre tenían que redondearse los ingresos de alguna manera. Y en el tiempo libre, que posiblemente eran los fines de semana, algún feriado, recolectaba plantas y animales.
enviaba ese material a colaboradores. Lamentablemente no hay foto de Clutch, del botánico, pero sí de las que vemos aquí, de Wilhelm Peters en mamíferos, Cavani en aves, von Martens en moluscos, Klug en insectos. Él remitía todos esos especímenes allá para su identificación. Aportes extraordinarios, porque van a ver que murió relativamente pronto. Detalles, relatos sobre los volcanes de Irasuit, lo que está aquí anotado. Pero lo más importante para mí es que ya él visualizaba escribir un libro, que no lo iba a escribir él iba a ser el editor, pero con la colaboración de todos estos especialistas que le ayudaban desde Alemania y desde otros países. Y se llamaría Flora y Fauna de Costa Rica. Pero noten que recolectó una gran cantidad de especímenes a pesar de poco tiempo que vivió, a lo cual lo diré después. El gran problema de todo esto, lo triste, fue que cuando ellos estaban nomás llegando, repito, llegaron al Valle Central en enero del 54. Y año y 3 meses después, surge la amenaza esclavista de William Walker, que se estableció en Nicaragua. Ya antes había sido presidente de Sinaloa, de la República de Sinaloa. Y es así como cuando el 1 de marzo de 1856, don Juanito Mora le declara la guerra a Walker, y ese día recibe esta carta, suscrita por 35 alemanes que vivían en la capital. Aquí están, aquí firman Hoffman, Carmiol, don Julián y su hijo Julio. Bonfrancio no firma porque vivía en Alajuela, ya les voy a decir por qué. Pero ellos se ofrecen a pelear por Costa Rica. El punto es que Hoffman era tan buen médico que don Juanito lo nombra como cirujano mayor del ejército expedicionario. Es decir, tal era la confianza de don Juanito en Hoffman que le da la delicadísima tarea de velar por la salud de todo nuestro ejército. Tiene que hacerle frente. Primero la batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo, él no estaba en Santa Rosa, pero lo llamaron para que después llegara. Pero sí, el día de la batalla de Rivas, el 11 de abril, instala, esa casa está todavía en Rivas, en Nicaragua, la tengo aquí gracias al historiador Raúl Arias, querido amigo. Aquí fue donde Hoffman atendió a la gente, aquí fue donde elaboró el informe, 270 heridos en un día, 24 horas, 7 amputaciones, unas cosas terribles, de un dolor tremendo cuando no existían los anestésicos, etc. Pero lo peor es que viene después la epidemia del cólera. La epidemia del cólera golpea como realmente ahora que estamos viviendo todo esto del coronavirus o del COVID-19, Costa Rica en esos momentos tenía 100,000 habitantes y se calcula que el cólera mató a 10,000, mató al 10% de la población. Sería como que hoy en Costa Rica murieran 500,000 personas, una barbaridad como esa. Entonces Hoffman se entrega por completo, no puedo detenerme en eso, pero desarrolla un medicamento, una mixtura anticolérica que surte efecto, pero la epidemia, la ola, eso sí era un tsunami, no era una ola, el tsunami que fue el cólera, arrasó con gran parte de nuestra población. Él queda muy deprimido, muy afectado. De hecho, he conversado con médicos amigos, y aunque él era un hombre muy joven, se nota inflamación. Él murió de un problema, se dice que un problema de la médula, al parecer fue del estrés que derivó de todo eso. Estuvo mal después de lo de la guerra. Al final de cuentas, muere en Punta Arenas, en nuestro puerto. Él se había ido porque esperando encontrar un clima más cálido que le contrarrestara los efectos de la enfermedad, y muere el 11 de mayo del 59. Y curiosamente, una semana después de que murió su mentor, Humboldt. Y apenas 35 años tenía. Por eso la labor que hizo Hoffman es tan destacable, además de la parte cívica y la parte humanitaria tan importante. Bonfrancius tenía un problema serio de salud, un asma que no la podía detener con nada. Y cuando llega a San José, encuentra que San José es muy frío y por eso se va a un clima más cálido como Alajuela, donde consigue que lo nombren como médico de pueblo, que era como médico pagado por el gobierno. Se instala aquí, se instala donde está hoy el almacén Llobet, a una cuadra del parque. La pregunta que siempre me he hecho yo, para los que no son costarricenses, Alajuela es célebre porque aquí le ponen apodos a todas las personas. Y si él vivía a una cuadra del parque, estoy seguro de que no se libró de apodo Bonfrancius. Quién sabe cómo le dirían. Años después se vino para San José
Y esta es la casa. Hoy aquí está el Museo Nacional. Esta es la casa original de Bonfrancius. Él la construyó, después se la vendió a otro alemán que se llamaba Pedro Ritz, un médico. Él se la vendió a don Mauro Fernández. Vamos a hablar después por lo de la educación. Y bueno, después terminó en cuartel militar y hoy es el Museo Nacional. Pero aquí el punto este fue el punto fundacional del propio Bonfrancius. Ahora, Bonfrancius tenía una relación extraordinaria con científicos de primera línea. Su gran amigo, gracias a lo cual yo pude reconstruir mucho de la historia, es que están publicadas las cartas entre Rudolf Virchow y Bonfrancius. Virchow fue el proponente de la teoría celular. O sea, un reconocidísimo patólogo, ¿verdad? Pero además proponente de la teoría celular. Y nos vamos a otros, Purkinje, las células de Purkinje, los que estudian medicina o los que estudian física y química. Bunsen, inventor del mechero de Bunsen. Kirchhoff, de los circuitos que se estudian en física. Además, descubrieron el cesio y el rubidio. O sea, gente de primerísimo nivel en el mundo científico de entonces. Esos eran los tipos con los que se alternaba Bonfrancius allí en Alemania. Entonces, Costa Rica recibió un legado muy, muy bueno de rigor científico, de método, de disciplina en alguien como Bonfrancius. Él puso su botica, estableció su botica. Lamentablemente no iba mucho al campo por el problema de asma, pero él comenzó a reclutar muchachitos. Al principio no le fue muy bien, pero tuvo suerte con dos de ellos. Juan José Cooper, hijo de Henry Cooper, un inglés que era agrimensor, y José Cástulo Celedón Porras, que era hijo del gobernador de San José. Ellos dos se forman junto con Bonfrancius y ya adquieren habilidades de taxidermia, de recolección, etc. Y especialmente José Cástulo. En 1868, cuando muere la esposa de Bonfrancius, él decide llevarse a José Cástulo, ya voy a hablar sobre eso, para dejarlo en Washington, en el Instituto Smithsoniano. Pero antes debo decir esto. Bonfrancius, cuando está en Costa Rica, publica muy poco, pero llega a Alemania y comienza a publicar de manera frenética, diría yo. Catálogo de aves, catálogo de mamíferos, 2 mapas sobre Costa Rica, la geografía del país, climatología, vulcanología. Es extraordinaria la labor de Bonfrancius. Muy, muy prolífico y con estudios realmente muy, muy serios. Esta es una foto de él poco antes de morir. La encontré en el Smithsonian, allá en Washington, una de las visitas que hice para escribir mi libro Trópico Agreste. Ya cuando eso fue como unos pocos meses antes de su muerte. Ya se ve muy demacrado. ¿Qué pasó con don Julián Carmiol? Como les dije, él no tenía ningún título profesional. Vino viudo, vino con varios hijos ya. Tuvo un segundo matrimonio y enviuda de nuevo. Y finalmente se casa con una costarricense, doña Paula Flores García. Y tuvo que dedicarse a varias cosas para sobrevivir. Una panadería, bienes raíces, una máquina de vapor para lavar ropa, hortifloricultor, puso un restaurante y un pequeño hospedaje. Y recolectaba también para el Smithsonian. Aquí hay algunos de los anuncios que él publicaba en la prensa, ¿verdad? Y él se instaló aquí, muy cerca ahí de San José, frente a la estación del ferrocarril. Aquí está Jardín Carmiol, donde está el edificio de la aduana, ¿verdad? Donde estuvo por muchos años, y la Casa del Cuño también. Otro que llegó de manera un poco casual fue Augusto Cendres. Hay un libro entero sobre Andrés publicado por Carlos Ossenbach. Carlos es arquitecto y orquideólogo, ha hecho trabajos extraordinarios en la historia de la orquideología. Él llega a Guatemala contratado por Skinner, que era un comerciante, pero aficionado de las orquídeas. Pero miren, es que los europeos en esa época eran toderos, le hacían a todo. Él terminó de director de un proyecto de un camino a San Carlos, y así otros tuvieron que involucrarse en eso para poder sobrevivir. Y suponer que todo lo hacía muy bien, ¿verdad? Lamentablemente murió asesinado en Colombia. No se sabe mucho de la forma en que murió, pero fue muy triste. Y a todas estas, mientras tanto, estaba en FUNCI, en lo mejor, el proyecto de biología central y americana. 2 hombres, Frederick Goldman y Osbert Salvin, eran amigos desde la infancia. Goldman era un hombre de mucho dinero, la familia tenía una empresa cervecera. En un momento, Salvin vino a Guatemala al proyecto que existía
donde estaba Skinner y esta gente, y quedó fascinado con América Central. Y entonces convence a Goldman de que hagan algo juntos. Y es así como desarrollan esta obra, que son 67 volúmenes, durante 36 años, con la colaboración de botánicos y zoólogos ingleses y estadounidenses, hicieron una obra portentosa, prodigiosa, con unos dibujos fabulosos, simplemente fabulosos. Lamentablemente no hubo mucha conexión entre lo que ocurría directamente en nuestro país con ellos. Ellos sí mandaron un ayudante, Enrique Arce, era guatemalteco, que estuvo recolectando por acá. Y aquí viene algo muy interesante. Viene muy interesante. Realmente en determinado momento, cuando ya había muerto Hoffman, von Francius sigue recolectando y tiene problema de comunicación con sus propios paisanos, con Wilhelm Peters. Hay un problema también con el cónsul alemán, con un embarque de especímenes, hay un naufragio de un barco, muchas cosas que ya lo tenían molesto a von Francius. Entonces a von Francius lo convencen de que por qué no se alía mejor con Estados Unidos. Me explico. Por ese tiempo se había fundado una compañía naviera, le llamaban la Mala del Pacífico, y el capitán John Doe era el mero, digamos, de la empresa. Y era aficionado a las ciencias en general. Y también teníamos un cónsul, que aunque había nacido en Alemania, era el cónsul, era embajador de Estados Unidos en Costa Rica y en Nicaragua, Charles Riote, que incluso él tenía en su casa estaciones meteorológicas por interés propio. Ellos comienzan a ponerlo en contacto a von Francius con el Smithsonian. Y en determinado momento, en una expedición que había habido a Colombia, en la expedición del río Atrato, pasó por aquí Luis Dacer, un alemán, estuvo como un año, hizo algunas mediciones en San José, etc. Y Dacer conocía a la gente del Smithsonian. Entonces le dijo a von Francius, ¿por qué no contactamos al Smithsonian? Tal vez ahí hay alguna posibilidad de colaboración. Entonces, oteando que era mayor la afinidad biogeográfica entre Europa, mayor la afinidad biogeográfica entre Costa Rica y Estados Unidos que entre Costa Rica y Europa, establecen este contacto. Y ahí la figura clave es Spencer Bird. Desde el puro principio, Spencer Bird le dice a von Francius, mire, yo tengo mucho interés en los mamíferos y las aves de México y Estados Unidos. No me interesa mucho más abajo, la parte de Mesoamérica, pero no está de más, podemos colaborar. Y entonces comenzó una colaboración de envío de especímenes, una colaboración muy fructífera, que culmina en algo de lo más importante. Ya les hablé de José Cástulo Celedón. Era un muchachito, tenía 22 años. Von Francius, como dije, se murió la esposa, va a regresar a Alemania y lo que dice es, y lo dice así en una carta, ¿qué va a hacer José Cástulo aquí en San José? No hay una universidad, no hay con quién compartir sobre plantas ni sobre animales. Entonces lo mejor es llevarlo al Smithsonian. Y entonces le plantea en una carta a Bird que lo tenga ya un par de años. Von Francius le pagaba los $250, valía los costos de viaje, y que trataran con el embajador de Costa Rica en Washington, con don Ezequiel Gutiérrez, de conseguir los fondos para la manutención. Al final de cuentas no se pudo, se hizo la gestión, pero no se pudo. Sin embargo, Bird dijo que él le podía enseñar fotografía científica y que ayudara en algunas cosas de taxidermia, etc. Y así fue como José Cástulo pudo estar 4 años. Vean, ahí no hay ningún título de por medio, era una pasantía muy prolongada de 4 años. Sin embargo, para fortuna de José Cástulo, en determinado momento, el famoso Minor Keith, magnate ferroviario, con la construcción del ferrocarril, tiene un interés en hacer una exploración por oro y otras riquezas minerales o mineras en Talamanca. Y le plantea un proyecto al gobierno del general Tomás Guardia, que lo acoge muy bien. Comienzan las negociaciones de ese proyecto para explorar Talamanca. Y al final de cuentas, por diferentes razones, Kidd se retracta, pero el gobierno del general Guardia lo encamina siempre. ¿Qué es lo interesante de todo eso? Que ya habían avanzado mucho,
don Ezequiel, que era un muchacho joven en ese momento, era hijo de Gutiérrez Peñamonje, el gran amigo de Huérsted. Entonces yo supongo que don Ezequiel, desde chiquitillo, desde pequeño, había oído hablar en su casa sobre Huérsted, a su papá, don Francisco, hablando de lo que es la botánica, de lo que es la zoología. Entonces me imagino que él ya tenía conciencia del valor de la ciencia. Y eso no se le ha reconocido en la historia del país. Fue algo que lo descubrí en la correspondencia en el Smithsonian. Don Ezequiel comienza a hacer las gestiones para que se haga un inventario de la flora y la fauna de Talamanca, con eventualmente ver la posibilidad de hacer un ferrocarril interoceánico y hacer un transecto o un trayecto de costa a costa y hacer un inventario en esa época. Y lo hacía un político, que era don Ezequiel, o un diplomático. Pero lo hacía quizá porque ya desde niño, repito, había captado en su hogar o valorado lo que era la ciencia. Entonces se contrata a William Gabb como jefe de la expedición y se contrata a José Cástulo como zoólogo. Lamentablemente, ya una vez que llegan a Talamanca, Gabb era una persona de carácter muy difícil, tienen problemas. José Cástulo, que era una persona muy serena, muy tranquila, se viene de Talamanca y empieza a trabajar como administrador de la botica francesa. Como él ya sabía inglés, posiblemente eso le ayudó, y con el tiempo la compró. Además, siempre recolectó aves, sobre todo, y de su propio bolsillo financió 2 o 3 idas al Smithsonian para seguir trabajando sobre aves. Con los años fundó también el Laberinto, que era un telar y una empresa de maderas, aquí por donde está el ferrocarril al Pacífico, donde está la Fábrica Nacional de Trofeos. Y algo muy importante es que ayudó a otros naturalistas, a los más jóvenes. Era un hombre sumamente generoso. Vuelvo en un momentito a José Cástulo. Tenemos la fortuna también de que en determinado momento llega a las costas de Limón Otto Kunze. Era un botánico alemán, tenía mucho dinero, había tenido una fábrica de aceites esenciales. Un día cerró la fábrica y con la plata que tenía decidió recorrer el mundo entero, literalmente el mundo entero. Y escribió un libro que se llamaba así, Alrededor del Mundo. Aquí estuvo un mes, pero un mes de trabajo muy intenso, y recolecta unos 600 especímenes, con varias especies nuevas para la ciencia. En el mundo botánico queda un cisma porque hizo una revisión de las plantas, de la taxonomía, que causó gran revuelo. Después no fue aceptado, pero fue un hombre muy conocido, todavía es conocido hoy por esa tentativa fallida, ¿verdad? Pero ahora sí, volvemos a lo que más importante es la institucionalización. Ya no hablemos de personalidades, científicos que llegaron cada uno por su lado. No, en determinado momento, Costa Rica, teníamos una universidad, la Universidad de Santo Tomás, a la cual ya aludí, pero no teníamos secundaria. Entonces, el gobierno del general Guardia se plantea la necesidad de hacer un colegio. Y justamente el colegio era en las mismas instalaciones de la Universidad de Santo Tomás. Es muy interesante porque ya en el mundo soplaban los vientos del liberalismo, que se oponían frontalmente a la iglesia, que la iglesia estaba omnipresente, ¿verdad? Con poca posibilidad de desarrollo de la ciencia. Y justamente el liberalismo se apoya en el pensamiento positivista, que dice, bueno, ni la religión, ni la magia, ni la superchería nos van a permitir enfrentar los problemas de la producción, por ejemplo, la transformación, la tecnología. Y entonces, ahí es donde tiene cabida la ciencia con mayor fortaleza, desde el gobierno de Guardia. Y entonces, muy visionariamente, el gobierno de Guardia le encarga al Marqués de Peralta, que era nuestro embajador plenipotenciario en Europa, que contrate profesores del mejor nivel. Y entonces se traen, como ven aquí, suizo, alemán, otro alemán, un italiano, un catalán. Y aparece Helmut Polakowski, profesor de ciencias naturales. A José de Torres Bonet, catalán, le cabe el mérito, él murió en Nicaragua, le cabe el mérito que fue el formador de don Anastasio Alfaro, a quien voy a aludir pronto, porque fue el primer director de nuestro Museo Nacional. Entonces, vean que por primera vez en la historia de Costa Rica a alguien se le paga, a un naturalista se le paga para que ejerza su trabajo. Y hace un trabajo encomiable.
No tenía por qué investigar, era para que diera sus clasecitas, pero Polakowski se empeña en investigar. Lamentablemente tuvo un problema de comportamiento un poco delicado, moral, y le rescindieron el contrato. Pero escribió de manera muy vasta sobre Costa Rica y es el primero que escribe sobre agricultura y horticultura. Muy importante desde el punto de vista agronómico. Y ya escribe el primer artículo que se llamaba La flora de Costa Rica. Sorprendente cómo alguien que venía a dar clases a un colegio de secundaria termina convertido un poco de manera azarosa, ¿verdad? Porque el contrato era para otra cosa y termina haciendo aportes de esta valía. Viene luego nuestro Estado liberal, con don Próspero Fernández, que muere aparentemente envenenado. Lo sucede su yerno, don Bernardo Soto Alfaro, y allí sí hay una confrontación directa con la iglesia, ¿verdad? Que viene la secularización de los cementerios, educación laica, proscripción de las órdenes religiosas, etc. Pero lo más importante es la fundación entonces de entes de secundaria. El Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas y el Instituto de Alajuela. Y ahí está la figura de don Mauro Fernández, el que habitó después la casa de Bonfrancios. Y entonces se plantea, de nuevo, que don Manuel María de Peralta en Europa consiga profesores europeos. Se contrata, había un famoso geólogo, Heinrich Wettstein, en Suiza, y su hijo ya había firmado el contrato para venir a Costa Rica, reclutado por el Marqués de Peralta. Sin embargo, en una expedición por los Alpes, murió. Y entonces no había quien asumiera esa plaza. Y es ahí cuando aparece Henri Pittier. Pittier estaba sobrecalificado, era geógrafo y sabía de botánica y de muchas cosas más. Y él acepta el puesto para venirse a Costa Rica. Algo que hay que decir muy interesante y muy importante es que antes de que llegara Henri Pittier, ya había llegado Paul Viollet, que es nuestro primer entomólogo. Es el que hace los primeros aportes en entomología y en malacología. Se dedica a los moluscos. Ya él forma a don José Fidel Tristán y después le deja que siga trabajando con los insectos y él se concentra en los moluscos. Y luego el propio Pittier trae como botánico para el herbario a Adolphe Tondús, también pagado por el Estado. Vean, ellos han sido traídos como profesores de secundaria. Tondús sí es contratado como botánico. Por cierto, hace un par de años salió publicado del colega y amigo Gregorio Dauphin el libro, que lo publicó la Editorial Tecnológica, sobre Adolphe Tondús y la época de oro de la botánica en Costa Rica. Acaba de salir la reedición enriquecida con nuevos materiales. Se los recomiendo muy, muy encarecidamente. Bien. Ya nos vamos acercando, faltan unas pocas láminas. Pero nótense que entonces ya en estos momentos, con la llegada de los suizos, tenemos lo que en física se llama una masa crítica, ¿verdad? Ya había un grupo de gente que podía conversar entre sí, que podían tener tertulias, que podían debatir sus percepciones, sus observaciones, lo que fuera. Había con quién conversar. Qué distante del pobre Wurster cuando llegó a Costa Rica, que ni siquiera sabía español y no conocía a nadie. Ya aquí sí. Y aparecen entonces, por ejemplo, Carlos Berkeley, botánico muy reconocido, lamentablemente con problemas de dipsomanía muy serios, triste. Ya estaba Celedón, que ya se había formado en el Smithsonian. Cooper siguió activo. Y aparecen dos jóvenes promisorios, Anastasio Alfaro y José Fidel Tristán. Algo muy importante a destacar es que Pittier, de nuevo, venía para profesor en el Colegio de Señoritas y en el Liceo de Costa Rica. Y él toma la iniciativa de que se funde un instituto físico-geográfico. Y él es el primer director del Instituto Físico-Geográfico. De nuevo, vean, hablando de las aleatoriedades, se trae a alguien que tal vez hubiera traído a otro, da sus clasecitas de secundaria y se va para la casa. Pittier tenía una amplitud de miras fuera de lo normal, extraordinarias. Y entonces se propone eso. Y algo muy bonito, que yo lo destaco siempre. Él insiste en la necesidad de publicar, de divulgar la información. Y entonces crea dos tipos de publicaciones. Los anales del Instituto Físico Geográfico, que es como una revista científica formal, y otro que se llama El Boletín, que era más bien para un público más o menos amplio, gente de cierto nivel de educación, profesionales, etcétera, para divulgar la ciencia. Tenía conciencia de la necesidad de divulgar esa información.
Aquí está don Anastasio, de joven, encaramado en esta rama, con este nido de termitas buscando aves. Don Anastasio, era un muchacho joven, formado en el Instituto Nacional, repito, con el catalán, con Torres Bonet. Y José Cástulo Celedón le ayuda para que se vaya al Smithsonian, se fue unos meses a formarse en el manejo de museos. Y es así como se forma y viene a asumir el puesto de director del Museo Nacional. En la primera junta directiva del museo aparecen José Cástulo Celedón, que es para mí el puente entre los alemanes, los suizos y los costarricenses más jóvenes. Ahí aparece Pittier, aparece Violet en la primera junta directiva. Y ya después aparecen otros funcionarios contratados de diferentes maneras, Cherry, mastozólogo especialmente, Underwood, que llegó con platas de un instituto de investigación en Inglaterra para trabajar en los campos de zoología. Y tenemos los dos primeros botánicos, don Otón Jiménez Ludmer, descendiente de alemanes, y Alberto Brenes, un muchacho humilde de San Ramón, que estudió en Bélgica, no obtuvo el título de doctorado, pero fue realmente nuestro primer gran botánico. Por cierto, pronto va a salir un sello postal que ya, junto con el amigo James Salazar, postulamos a Cortel en homenaje a los 100 años del nacimiento de don Alberto este año, ahora en septiembre. Y ya, concluyendo. Entonces, por fin tuvimos una masa crítica, tuvimos un lugar, un espacio donde podían ellos reunirse, que fue el Museo Nacional, porque miren ustedes, la Universidad de Santo Tomás acogió a la universidad, acogió al Instituto Nacional y después acogió al museo. Esa era polifuncional, ¿verdad? Años después se traslada el museo a donde se llamaba El Laberinto, al sur de la capital, muy cerca de la iglesia de la Dolorosa. Posteriormente se traslada, esta es la avenida Segunda, aquí, hoy está aquí el gran edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social, que está haciendo una labor tan extraordinaria en el manejo de esta epidemia del coronavirus, ¿verdad? Y aquí está la torre que construyó Pittier, la erigió Pittier en el Instituto Físico Geográfico, porque primero, bueno, y después aquí estuvo el Liceo de Costa Rica, el Instituto Físico Geográfico, y después fue sede del Museo Nacional. Y años después el cuartel Bellavista, ¿verdad? Que fue donde había vivido don Francio, se convirtió en nuestro Museo Nacional hasta hoy. Y ya, concluyendo, llegamos a un personaje muy importante, que es Clodomiro Picado. Me devuelvo. Aquí había llegado un inglés, Enrique Dwight Collins, que vino a trabajar en minería, se dedicó al comercio de varias cosas y era políglota, hablaba como 4 idiomas, entonces se convirtió en el traductor oficial de nuestro gobierno. Clorito era nacido en Cartago, en la provincia de Cartago, estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, pero ahí no había bachillerato, había nada más los primeros años. Entonces, gracias a un suizo, a don Gustavo Michaud, él vio el potencial que tenía Clorito y le insistió en que siguiera hasta el bachillerato, que lo concluyó en el Liceo de Costa Rica, donde se topa con don José Fidel Tristán. Y en 1908 le consiguen una beca. Tristán, don Anastasio Alfaro y otros, una beca del gobierno para que se pueda ir a estudiar a Francia. Y algo muy interesante es que el propio Tristán le comentó que el botánico Berkeley, en sus exploraciones botánicas, había encontrado que en las epífitas, en las bromelias, había encontrado una rana nueva para la ciencia. En aquel tiempo se llamaba Hila, fue bautizada como Hila Zeteki, hoy se llama Itzmoila. Y entonces le interesó a Clorito tanto esto, que su tesis doctoral allá en Francia se terminaría llamando las bromeliáceas epífitas consideradas como medio biológico. Entonces, interesante como una observación un poco casual, fortuita, si se quiere, de un botánico, hizo que Clorito se orientara en esta dirección. Después obtiene en la Sorbona un diplomado, ¿verdad? Un diploma en zoología y en botánica, y en la Universidad de París en 1913. Pero hay un salto cualitativo en Clorito. Yo no digo que sea biólogo puro, sea algo malo, no. Pero él tiene la oportunidad
realmente yo visualizo que Clorito iba a ser el sucesor natural de Alfaro y Tristán, un naturalista, otro naturalista de gran relieve. Sin embargo, hace unas pasantías en París mientras completaba la tesis y ahí se da cuenta de que él a Costa Rica tiene que volver como un científico entregado a sus semejantes de manera más comprometida. Con esto quiero decir, dedicado a la salud pública, campos como la bacteriología, las enfermedades tropicales, la serología, todos los sueros antiofídicos. Hoy el Instituto Clodomiro Picado, productor de sueros antiofídicos para todo el mundo y ahora muy involucrado en la producción de algo para contrarrestar, ¿verdad? El COVID, un instituto de primerísimo nivel, ¿verdad? Lleva el nombre de él. Luego, agricultura, trabajó con métodos de control biológico de algunas de las plagas. Y muy importante, es el primer biólogo que emplea métodos experimentales. Todos los científicos anteriores a Clorito lo que hacían era observaciones más bien de tipo cualitativo y taxonómico. Clorito es el primero que emplea el método científico. Y ahí están sus publicaciones en las obras completas, 6 o 7 volúmenes que también publicó la editorial tecnológica. Con esto termino. Si quisiéramos caracterizar el desarrollo de nuestras ciencias naturales, pienso yo que lo podemos hacer en estos 6 acápites, en estos 6 puntos. Las influencias más determinantes, sin ninguna duda, los alemanes, al principio, los suizos con la reforma liberal y Estados Unidos posteriormente, y yo diría que hasta hoy. Interesante, pocos de los naturalistas tenían estudios formales y sólidos, pero todos tenían muy buenos pares científicos, muy buenos colaboradores, muy buenos colegas, y supieron aprovechar esas redes. De eso, desde Wester, todos los demás lo han hecho, y todos los que hasta hoy trabajamos en el mundo de la biología, lo hacemos así, con colaboradores en todos los países. Cuando no tenemos la información, los especímenes los mandamos a identificar allá, etc. Muy importante el tercer punto. Entre los historiadores es muy común siempre pensar que la gente que viene a explorar el trópico o estos mundos es gente que viene con una misión imperial, con un interés colonialista. Y miren, ya ustedes lo captaron, Humboldt llegó acá con la plata de la mamá. Wester vino con una beca. Y Hoffman y von Franz llegaron por iniciativa propia, tuvieron que trabajar aquí, tuvieron que trabajar como médicos para poder agenciarse. Don Julián Carmiol ni se diga, como ya les señalé. Y así podemos ir viendo uno y otro. Los únicos dos que fueron pagados por nuestro gobierno fueron Polakowski por un año y después Tondús por un tiempo más. Pero en todos estos, nadie vino como emisario de ninguna empresa privada ni de ningún imperio. Yo no digo que no haya de eso, pero que no se generalice, como sucede a veces. Y me ha tocado a veces que he dado presentaciones y la gente sale con esos argumentos. Hay que tener un escrutinio más cuidadoso de los casos para hacer afirmaciones así de tajantes o taxativas. Bien. Importantísimo el cuarto. Esa visión de nuestros gobernantes, reconociendo que para evitar la endogamia y que lleva a la mediocridad inevitablemente, había que nutrirse del conocimiento de científicos de alto nivel, y así se hizo. Miren ustedes, como decía yo, bueno, von Franz llega por cosa de él, pero el contacto con la gente, con Virchow y con todos ellos, extraordinario. Y ya después con el Marqués de Peralta, que hace las contrataciones en Europa. Eso ha sido algo muy importante que marca nuestra historia científica. Esa visión de los gobernantes para reclutar los mayores talentos que puedan ayudarnos, bueno, a cierto costo, ¿verdad? Por supuesto. Y luego, muy importante, ya en determinado momento la conciencia de la necesidad de institucionalizar la ciencia, porque ¿qué ganamos? Con que vengan científicos, recolecten, se lleven la información, y la información nunca se queda en el país. Y la mejor expresión de esa institucionalización fue la fundación del Museo Nacional. Fue la creación hace pocos años del Instituto Nacional de Biodiversidad, del cual tengo la honra de haber sido uno del grupo fundacional. Muy importante porque es fortalecer las capacidades locales y eso potencia, tiene otras derivaciones muy importantes en el verdadero desarrollo de nuestra ciencia. Y pienso yo, para concluir, que tenemos muy buenos ejemplos en nuestra historia de ese complemento entre la ciencia y la política, pero pensando en el desarrollo nacional.
Vean, se nota muy claramente desde la visión de don Juan Rafael Mora como estadista para reconocer el valor que tenían esos científicos para el país y realmente sus pasos fueron muy acertados en ese sentido. Disculpen que me excedí unos 15 minutos más, pero bueno, espero que hayan sido, que justifiquen lo que tenía que abarcar. Les agradezco mucho su atención y por supuesto que tenemos un espacio para preguntas. Así que muchas gracias por su atención de nuevo. No, muchas gracias, Luco, muy amable. Tenemos bastantes preguntas. Hay una que me parece muy interesante de Ana Cecilia Chávez y le pregunta que si hay información de la primera mujer con trabajos en biología a nivel de Costa Rica. La primera mujer que realmente hace trabajos en biología fue muy reciente, fue Adelaida Chaverri Polini, hija de don Gil Chaverri. Aunque se ha dicho que doña Amparo López Calleja de Celedón, la esposa de don José Castro de Celedón, hizo aportes, realmente yo creo que un análisis objetivo no permite sustentar eso, porque doña Amparo fue una mecenas, ella apoyó mucho a Tondús, apoyó mucho a Berkeley, pero hacer trabajo ella como tal, realmente no. Adelaida fue compañera nuestra en la universidad, matemática de formación muy interesante y viró hacia el campo de la biología. Luco, nos pregunta Marjorie Rubí también, ¿tiene usted alguna idea de por qué estos personajes, hasta donde se ha visto ahora, se centraban más en Nicaragua y Costa Rica y un poco en Guatemala? ¿Qué pasaba con los otros países, El Salvador, Honduras? Que si había algún tipo de relación mínima o no existía trabajos en el resto de Centroamérica. Muy pertinente y muy interesante esa pregunta. Yo creo que si uno ve la historia del Istmo Centroamericano, desde los tiempos de la independencia de España, que fuimos la Confederación Centroamericana, realmente la cabeza fue Guatemala. Uno hubiera esperado que el desarrollo científico más fuerte se hubiera dado en Guatemala, y de hecho, por ejemplo, los médicos nuestros, todos los médicos nuestros se formaban en la Universidad de San Carlos, y allá venían todos nuestros primeros médicos. Entonces, había ese desarrollo. Yo no he investigado en detalle el desarrollo histórico, científico de Guatemala, pero yo tengo la impresión, repito, no me lo tomen como una verdad, de que no logró el desarrollo de Costa Rica y de Nicaragua, porque realmente el canal, o sea, por una cuestión geopolítica, el canal era muy, muy importante para las potencias. Y repito, ahí estaba también Alemania, o sea, era una posibilidad, y más con toda la crisis europea del 48, de las insurrecciones. Entonces, era la posibilidad de traer colonos, establecerlos en un lugar que está abriéndose un canal, tenía garantizado su futuro. A ellos les daban grandes áreas para sembrar, etcétera. Entonces vean cómo, de nuevo, vean que nosotros no hubiéramos llegado, aquí no se hubieran venido nunca von Francius ni Hoffman, si no es porque estaba aquí Streber. Y Streber vino porque vino el proyecto de von Bülow, de la sociedad berlinesa de colonización. Entonces es muy interesante la pregunta de ella, porque sí hay una brecha. Vea que no se habla de El Salvador ni de Honduras. Hubo científicos, pero muy de paso. Pero Nicaragua sí, ahí estuvo Bertolt Seemann, botánico muy reconocido, que incluso está enterrado en Nicaragua. Ahorita no. Bueno, Belt, mucho tiempo después, que escribió un libro muy completo sobre la historia natural de Nicaragua, pero nosotros fuimos muy favorecidos por eso. Yo creo que nosotros nos favoreció la cercanía con el río San Juan por el proyecto de canal y luego la estabilidad política. O sea, es que tener un país con estabilidad política es un buen negocio. La verdad es que es un buen negocio. Costa Rica, y lo hemos visto después a lo largo de la historia, cuántas entidades internacionales se han venido al país a establecer, porque hay un clima estable, que yo no lo digo por chauvinismo de ninguna manera, es ver la historia de los hechos. Donde hay inestabilidad política hay muchos riesgos en todo sentido. Entonces yo creo que nosotros terminamos beneficiándonos muy favorablemente de eso. Luco, nos pregunta don Gerardo Ábalos que si sabe si John Gold desembarcó en Costa Rica. Su libro de Colibríes y sus láminas son todavía excepcionales. Sin embargo, tengo entendido que su experiencia de campo fue limitada. Sería importante saber si estuvo en Costa Rica. Saludos. No, Gold no estuvo en Costa Rica.
Yo entiendo que, como dice Gerardo, aprovecho para saludar a Gerardo, colega. Yo entiendo que Gold, sí, tuvo una experiencia de campo bastante limitada, pero fue un gran estudioso de colibríes. De hecho, por ahí, ahorita no reparo, no tengo el dato, pero había un momento en que había un botánico que quería venirse para Guatemala y el mismo Humboldt le dijo que si él podía ayudarle un poco a Gold con recolectándole especímenes, recolectándole colibríes, ¿verdad? Ya después el botánico este tampoco vino, Diefenbach. Diefenbach. Tampoco vino, entonces eso no cuajó, pero sí, es cierto, Gold fue muy de trabajo de gabinete más que de... Nos pregunta Mahmoud Sasa, perdón si no dije bien el apellido, dice, muy interesante la presentación, ¿qué tan importantes fueron los aportes de Minor Kid a través de sus laboratorios de fitopatología en el desarrollo de la ciencia nacional? A ver, The Minor Kid. Minor Kid a través de sus laboratorios de fitopatología en el desarrollo de la ciencia nacional. Bueno, saludos a Mahmoud también. Bueno, yo ignoro eso porque sí, lo que pasa es que no estamos hablando necesariamente de este Minor Kid, estaba el otro, el sobrino, ¿verdad? Que fue miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces tal vez a eso alude Mahmoud, pero lo ignoro, porque realmente justamente en el libro de Gregorio sobre Tondús, Tondús tuvo una relación cercana con Keith en la parte de patología. Realmente Tondús es, de alguna manera, el primer fitopatólogo, ¿verdad?, que llega a Costa Rica, que hace aportes en el campo de las enfermedades de plantas. Pero no, ignoro lo demás. Un comentario por acá de don Mario Saborío, dice, hola Luco, hazle un favor a la historia y a nosotros, tus seguidores, ¿qué tal en una segunda sesión y continuar el hilo de clorito picado hasta nuestros días? Es un comentario y más adelante pues lo vamos a programar con usted para hacer una segunda sesión. Saludos a Mario también. Realmente, si alguien puede hablar de clorito picado con propiedad, es el doctor José María Gutiérrez. José María fue director por mucho tiempo del Instituto Clodomiro Picado, justamente, y ha estudiado muy en detalle la vida de don Clodomiro Picado, pero tal vez podemos hacer algo juntos. Una cosa que no se ha hecho suficientemente de clorito es ver sus aportes específicos en la biología de campo. Tal vez porque después lo demás fue tan bueno, que eclipsó esa primera etapa de su vida. Pero hay fotos, incluso hay fotos muy bonitas de él con los hermanos Sancho, el famoso Mario Sancho, el escritor, y otros de los hermanos ahí recolectando en Cachí, esas zonas. Es algo pendiente. Pero vamos a ver si Mario, lo podemos trabajar hasta la actualidad, Luco. ¿Perdón? Dice Marino Proti. Sí. Hola Luco, un abrazo. ¿Existe suficiente información para editar un libro de aves extintas de Costa Rica? Ahí me declaro completamente ignorante. Yo no creo que haya tantas aves extintas. Bueno, Gerardo, que es ornitólogo, y Gary Stiles, que no sé si estará oyendo la conversación, invité a Gary, que él está en Colombia, fue mi profesor de ornitología, y tantos, tenemos muy buenos ornitólogos. Pero no creo que tengamos tantas especies extintas. Sí es muy interesante, como por ejemplo con Luis Sandoval. Yo a Luis no lo conozco en persona, pero he tenido bastante contacto y me ha ayudado mucho. Es algo muy interesante porque el doctor Hoffman, entre las más o menos 40 especies que tienen el epíteto, ¿verdad?, en su nombre científico, una es el pájaro carpintero Melanerpes hoffmanni. Y como no hay datos de la época, yo asumí siempre que posiblemente lo recolectó aquí cerca, en el Valle Central. Y en algún momento Luis me compartió una información, él ha hecho un trabajo muy detallado de carpinteros, de que realmente, y no tiene que ver con cambio climático necesariamente, pero sí ha habido un cambio en el patrón altitudinal de migración del carpintero. Entonces antes habitaba zonas más bajas y después, posiblemente en 1854 o 55, no vivía en el Valle Central. Entonces sería muy bonito tratar de, más allá de aves extintas, tratar de entender un poco lo que ha pasado, ¿verdad?, especialmente con la fauna, ¿verdad?, con esos movimientos de la fauna. Perdón que haga esta dirección, pero es muy simpático porque me encontré por ahí un periódico, eso debe haber sido como en 1870, de que apareció un puma en el centro de Cartago y todos asustados. Y uno dice, pues, en 1870 el centro de Cartago era
fundamentalmente rural, pero para ellos era alarmante. Entonces, por eso que aparezca hoy un puma en Tibás, como sucedió hace un tiempo, eso sí es llamativo, con todo el proceso de urbanización que ha destruido tantos hábitats, ¿verdad? Pero ya en aquella época llamaba la atención y salía en la prensa, ¿verdad? Entonces sí sería interesante, por lo que pasa es que es investigación muy meticulosa y posiblemente inexistente, ¿verdad? Habría que tratar de hacer un poco de arqueología en ese sentido. Luego una pregunta de Elber Durán. ¿Del intento de colonización alemana de la isla del Coco hubo aportes científicos de beneficio para la ciencia o fue una aventura de otro carácter? Saludos a Elber también, amigo de muchos años, aunque no es biólogo, trabajó en la Escuela de Biología, extraordinario ser humano, Elber. Yo realmente conozco muy poco de la isla del Coco y Gessler, que fue el que estuvo ahí, realmente eso yo no lo he estudiado. Quien no ha estudiado mucho detalle es el muy querido amigo historiador Raúl Arias Sánchez. Si Elber tiene interés, yo lo puedo poner en contacto con Raúl, o tal vez ya lo conozca. Yo creo que fue algo más de carácter personal, ¿verdad? Pero no puedo opinar, prefiero abstenerme de una opinión. Luco, nos pregunta Camila de la Cruz, ¿estos alemanes de los que usted habla tienen alguna relación con los que se establecieron en Turrialba? Gracias, Camila, también amiga. Camila, hay un libro mío que lamentablemente estaba listo ahorita ya para que viera la luz, pero se nos vino lo del coronavirus. Se llama La bandera prusiana ondeó en Angostura. Trabajé muy en detalle todas las actas de la Sociedad Itineraria del Norte. Y realmente lo bonito, qué oportuna la pregunta de Camila, porque realmente los alemanes, el proyecto fracasa y fracasa muy rápido. Fracasa muy rápido. De hecho, von Bülow, ¿verdad? Que él es el gran líder, nomás terminando el proyecto, hizo cosas realmente que fueron muy criticadas y muy censurables. Yo diría que hasta hoy. Abandonó prácticamente a gente en un estado de indefensión, colonos que venían sin nada de Alemania, etc. Pero era un tipo muy capaz. Entonces, don Juan Rafael, primero, se estaba por abrir un camino a San Carlos y a von Bülow le asignan como un contrato, una consultoría, para que haga una evaluación de cómo llegar hasta el río San Juan desde Alajuela. Y hace un mapa, yo eso lo tengo fotografiado del Archivo Nacional, un mapa grandísimo, muy detallado, y él hace un recorrido desde Alajuela hasta Muelle de San Carlos y ya luego hasta el río San Juan. Y después de eso, don Juanito Mora lo nombra intendente general de caminos y está a cargo de la carretera a Punta Arenas, una carretera extraordinaria para la época, para carretas, ¿verdad? Para la exportación de café. Y entonces de los demás colonos, hay una diáspora a nivel micro. Algunos se quedan en San José, otros desaparecen. Posiblemente se fueron para otros países centroamericanos, se les perdió el rastro, la pista. Pero muy interesante es que allá permanece un maestro que se llamaba Franz Lamig. Y Lamig se queda ahí con su mujer y con sus chiquitos, hace unos denuncios. Y años después, don Julián Carmiol, que fue, a don Julián le cabe el mérito, y eso yo lo destaco en mi libro que escribí sobre Turrialba y la mirada de los viajeros. Perdón. Y este otro, es que don Julián fue el mayor recolector de flora y fauna del Caribe en Costa Rica. Nadie como él, un hombre valiente, impetuoso, nada lo detenía. Y él se quedaba en la casita de Lamig. Entonces yo digo un poco de manera, no sé si anecdótica, como en broma, que la primera estación experimental que tuvimos en Costa Rica fue la casa de Lamig, porque fue el primer lugar que hubo donde se podían quedar por una semana y poder sacarlas a las aves, capturarles, dispararles, sacarles la piel, etcétera, y tenían un lugar donde refugiarse. Entonces yo creo que de todo lo que quedó de la colonia alemana, bueno, además hubo alguna familia, la familia Huepol, que se quedó allá en Turrialba, y en fin, eso es una historia un poco más larga, pero que no tiene que ver con biología. Pero en el caso de la biología yo creo que sí, el Lamig fue el que en su cabañita que tenía ahí albergó a los Carmiol para que hicieran ese trabajo tan detallado. Luco, dice Luis Manuel Espinosa Rojas, buenas tardes, me gustaría saber si Alexander von Humboldt visitó Costa Rica en algún momento de su vida. No,
Efectivamente, no lo visitó, se ha dicho, pero sin ningún fundamento. O sea, ahí están las narraciones de él y don Héctor Pérez Brignoli, no sé si Héctor estará entre los audiencia, pero él escribió, como catedrático Humboldt, escribió un libro sobre Humboldt en Centroamérica. Humboldt tuvo mucha relación con don José Cecilio del Valle, el político y yo diría que aficionado a la ciencia también guatemalteco. Pero Humboldt, después del recorrido que hizo por América del Sur, tuvo la oportunidad de estar en Cuba un tiempo no tan prolongado. En México sí estuvo más prolongado. Incluso visitó a Thomas Jefferson en Estados Unidos. Pero no, él nunca estuvo en América Central. Luego, por una cuestión de tiempo vamos a ir cerrando. Le voy a leer un comentario. Dice Mario Alberto Miranda Salcedo. En México el primer biólogo fue el doctor Enrique Beltrán, alumno de Alfonso L. Herrera, Origen de la Vida. Casualmente fue nuestro padrino de generación en la Escuela de Biología del 78 al 83 en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. En la actualidad en México existen alrededor de 70 facultades de biología y hay cerca de 40,000 biólogos. Qué maravilla. Y por acá dice Arturo Camal. Buenas tardes, soy Arturo Camal de México. Solamente quiero enviarle un gran saludo y mi reconocimiento de siempre a mi querido maestro Luco Gili. Estudió en el CATIE, donde tuve la fortuna de ser su alumno. Ahora, gracias a él, me he interesado mucho en la historia de esa mi segunda patria. Qué lindo comentarios. Y yo tuve la dicha de estar en Yucatán, allá con Arturo, que me invitó en algún momento. Pudimos recorrer esas tierras maravillosas y mágicas, pobladas de historia, ¿verdad? Tan rica. Gracias. Tenemos un par de preguntas más, Luco. Dice Ignacio March Mitsud. Dice, ¿existe algún inventario o catálogo de los primeros especímenes de flora y fauna colectados en Costa Rica con el fin de conocer en qué museo o colección del mundo están conservados? Yo creo, bueno, un saludo para Nacho también. Fue mi estudiante en la Universidad Nacional hace muchos años y en estos días hemos estado en contactos por unas cosas en las que me está ayudando. No tengo el detalle, pero sí se puede, mucho se puede recapitular. Más ahora con internet, ¿verdad? Pero hay que meterse en inventarios de los museos. El gran problema que hubo cuando yo comencé en todo esto, que fue estudiando la figura del doctor Hoffman, es que durante la Segunda Guerra Mundial el Museo de Berlín fue bombardeado y lamentablemente se perdieron especímenes y se perdieron textos, ¿verdad? Escritos. Entonces ahí sí hubo una pérdida tremenda. Pero con algunas otras cosas yo creo que podría hacerse un esfuerzo por rescatar. Ahora que hay tanta posibilidad, ¿verdad? Se podría hacer de esa manera. Luco, y para cerrar, dice Eduardo Boza Oviedo, respecto a la relación o no separación de la ciencia y el arte, notable en las expediciones naturalistas de los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿cómo era la actitud de los naturalistas europeos que vinieron a Centroamérica en el siglo XIX? Y cómo la de Celedón, Alfaro, Tristán. También aplicaban todos ellos ciencia y arte de modo más cercano a como se aplica hoy, que generalmente se ven como ámbitos separados. No capté la pregunta porque, o sea, no sé si capto que la habilidad para dibujar, porque... Sí, digamos esa relación que hay entre la ciencia y el arte en las expediciones naturalistas, que si había algún tipo ¿qué pensamiento traían ellos a la hora de venir acá y empatar la ciencia con el arte y que hoy se ven un poco distanciados? Sí, yo de lo que sé, muy pocos dibujaron. Tal vez el que dibujó más fue Agustín Andrés. De hecho, Carlos Osenbach en su libro rescata, muchos son bocetos, apenas bocetos de orquídeas, otros son ya láminas más elaboradas, pero casi ninguno, de lo que yo sé, ninguno de estos exploradores tenía habilidades para dibujar. Aprovecho, sí, que para contarles que otro libro que está en curso, justamente con la editorial tecnológica, es un libro sobre Alexander Bierich. Alexander Bierich fue un alemán que llegó a Costa Rica en 1938 y ahí sí podemos hablar de alguien que era entomólogo, especialista en coleópteros y especialmente en una familia, la familia Staphylinide, y dibujante, pintor. De hecho, ese libro
se llama Alexander Bierik, entomólogo y pintor. Lo terminamos de escribir hace cosa de un año, con dos colegas expertas en artes plásticas, María Antonieta Guardia Iglesias, muy reconocida, y Floria Barrionuevo, y yo, a ver, que la parte entomológica. Es difícil encontrar esa síntesis en una sola persona. La gran habilidad, como lo fue don Rafael Lucas Rodríguez, por ejemplo, que era científico, botánico y además un excelente dibujante, ¿verdad? Y tenía esa noción de arte. Debo decir que Bierik, repito, eso fue muy reciente, fue en el año 38, pero Bierik fue medio tiempo profesor en la facultad, o en la Escuela de Agricultura, que se llamaba en ese momento, y medio tiempo en la Facultad de Bellas Artes. Yo creo que ese es un caso único, no solo en Costa Rica, sino posiblemente, no sé si en América Latina, un individuo que sea profesor a la vez de arte y de ciencia. Muy oportuna la pregunta, en todo caso, Eduardo. Un saludo para vos también. Creo que ahí también don Rafael Lucas Rodríguez fue fundador de la Escuela de Biología y también creo que ha dado clases en la Facultad de Bellas Artes, Luco, de la UCR. No. Luco, estamos cerrando de esta forma. Lo dejo para que se despida. Más bien, muchísimas gracias de parte de nosotros como editorial, de parte de Daniel, que tanto nos ayuda en la parte técnica. Un abrazo aquí a la distancia y lo dejo para que se pueda despedir de todos los que participaron. Le cuento que estuvimos cerca de 100 personas, ¿verdad? Conectadas y muchísimas gracias por todo lo que usted nos aporta y por ahí lo vamos a seguir molestando para seguir trabajando con usted. Ojalá todas las molestias fueran como esa. No, muchas gracias a todos por la atención y qué lindo ahí oír las voces o las preguntas de amigos, algunos ex estudiantes, colegas hoy, amigos hoy de siempre, muy queridos. Les agradezco mucho la atención y no, yo sí pienso que si los que tengan, no sé si en algún lugar queda mi correo electrónico para los que no lo tienen, si necesita alguien alguna información adicional, con muchísimo gusto, porque lo lindo de todo esto es hacerlo para compartir y con ese espíritu, con ese ánimo es que uno lo hace. Yo siento que es un deber cívico, es un deber científico y cívico. Tenemos un compromiso con nuestra sociedad y los científicos tenemos que proyectarnos de esas maneras. Así que muchas gracias a todos y a ustedes, Marvin, y a los de la editorial tecnológica que hicieron posible esta conexión. Luco, ¿cuál es el correo suyo para decírselo a la gente antes de el nombre mío, LUKO, arroba, ICE, o sea, ICE, punto, CO.cr. Ok, ahí lo estamos poniendo. Luco, se quedan muchísimas preguntas y muchísimos comentarios. Lamentablemente el tiempo nos ganó. Vamos a proceder a hacer la rifa. Si Daniel me puede regalar los cuatro nombres de los ganadores, Daniel. Con muchísimo gusto. Aquí estamos con los nombres. Con la tómbola. La tómbola virtual que tenemos acá. Estamos con la tómbola. La tómbola electrónica, ahora son electrónicas. Es una tómbola electrónica, exactamente. El primero es Walter Marín. Walter Marín. Saludos a Walter. Ajá. El segundo es Gerardo Ábalos. Saludos también a Gerardo. Gerardo Ábalos. Estamos rifando 2 libros de Trópico Agreste y 2 de Turrialba. Si ya los tuvieran, nada más cuando yo envío el correo, se los podemos cambiar por cualquier otro libro, no hay ningún problema. La tercera sería Natalia Ivanovich. Ivankovich, perdón, sí, exactamente. Ajá. Saludos, Natalia. Con lo que usted conoce a todos los panelistas, a todos los participantes. Este país es muy chiquitito. Dice que el último es Alejandro López. Ah, Alejandro también, pues, todos conocidos. Ahí hay un mano peluda. Sí. Conste que lo hizo Daniel, que está en San Carlos y que él no conoce a nadie de esta. No, de mi parte, porque todos son amigos míos. Bueno, de todas formas,
De parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias al CETEC. Gracias a todos los compañeros de la Editorial Tecnológica que nos han ayudado en todo este proceso. Gracias a todas las personas que participaron. De verdad que fue un gusto, Luco, haberlo tenido con nosotros esta tarde. Un fuerte abrazo allá hasta Heredia. Y para todos ustedes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Esta charla queda grabada y va a quedar en la página de la Editorial Tecnológica por si la gustan consultar después. Y Luco, nos seguimos viendo y estamos en este camino que nos lleva a muchas cosas hermosas. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Muy amables. Gracias, Daniel, muy amable. Hasta luego. Gracias.